Hey, ¿qué tal? DJ Emprendedores, te saluda DanteGraficowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy te voy a indicar las diferencias que hay entre ROAS y ROI para que quede bien claro. Si bien es cierto que yo ya he publicado un video que te hablo propiamente del ROI y otro del ROAS, entonces aquí vas a ver, digamos, la diferencia entre uno y otro para que quede bien claro y tengas, digamos, bien marcadas las diferencias entre el uno y el otro para que no tengas ninguna confusión. Sí, ese es el propósito de este video. Y cualquier consulta, cualquier pregunta, házmelo saber en los comentarios si te quedó todo claro. Y sin más, vamos a ello, ¿sí? Bueno, la primera, vamos aquí en la parte izquierda, voy a colocar lo que serían las diferencias entre lo que es de ROAS, y a la derecha las diferencias del ROI, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que en el ROAS mide los ingresos brutos, mientras que en el ROI te va a reflejar los ingresos netos, ¿no? Ahí está la primera diferencia. Vamos con la segunda. En el ROAS nos permite ver si una campaña es rentable, ¿ya? Mientras que en el ROI podemos ver todas las acciones en conjunto si son rentables, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, en una campaña se me ocurre de Facebook Ads, yo puedo ver si esa campaña de Facebook está siendo rentable en base a la inversión que yo he colocado propiamente para esa campaña y las ventas que he tenido, ¿no? En cambio, en el ROI no solamente que medimos la parte de la inversión en la campaña, sino a lo mejor de lo que tocó pagar al profesional, a la agencia, a lo mejor el diseño de una web, de una carta de ventas, es decir, influyen todas los adicionales que intervinieron para que se ejecute eso, ¿sí? Entonces, como ves, ahí está marcadas esas diferencias. ¿Qué otra diferencia más podemos encontrar? Es que, por ejemplo, en el ROAS nos indica cuánto dinero nos ha generado, por ejemplo, una campaña, ¿ya? Entonces yo estoy, qué sé yo, lanzando esta campaña y estoy viendo el dinero que me está generando propiamente esa campaña en sí. Mientras que en el ROI, en cambio, nos indica a la final cuánto dinero nos ha dejado luego de todos los costes adicionales de publicidad, profesionales, software, etcétera, ¿ya? Entonces aquí vas a ver ahí propiamente en el ROI los beneficios, o sea, ya netos de lo que te queda para ti o para la empresa. Otra diferencia que podemos encontrar dentro del ROAS es que, digamos, te muestra una ganancia parcial, ¿ya? Mientras que en el ROI es la ganancia total que ya te queda para ti, para la empresa o para el negocio, ¿ya? El ROAS por lo general tiene un enfoque micro porque es cuenta que solamente se basa en una campañita determinada, mientras que en el ROI tiene un enfoque macro, ¿no? Porque abarca todas, digamos, todos los adicionales o todas las acciones directas que influyeron para conseguir esos resultados, ¿ya? Entonces podríamos decir que el ROAS, esto lo utilizamos a nivel táctico, ¿no? Y normalmente la táctica es a corto plazo, porque nosotros podemos ir viendo, por ejemplo, en el transcurso de días, semanas o en el transcurso del mes, cómo va evolucionando y podemos ir haciendo cambios, ¿sí? Por eso es a corto plazo y podemos ir mejorándole, y eso es algo que cuando se lanza la campaña se va viendo eso en tiempo real, ¿no? Ahora, en cambio el ROI, nosotros lo utilizamos más a nivel estratégico, a largo plazo, ¿no? Porque con eso nosotros podemos ir viendo cuántos son los costes, por ejemplo, a nivel de copy, a nivel de un diseñador o a nivel de costes de una agencia, la inversión que se invierte propiamente para tal canal. Entonces, en base a eso ya vamos teniendo ya una idea más clara, ¿no es cierto? Y nosotros ya incluso ya podemos planificar a largo plazo para los siguientes meses en base a lo que ya estamos teniendo, ¿no? Entonces, mira, ahí te he dejado ya prácticamente las diferencias. Espero que ya esté bien clara entre el ROAS y el ROI.
Y bueno, también te voy a dejar el link en el caso que tú quieras saber, por ejemplo, cuál es tu ROA. Si no quieres utilizar una forma o cálculo, simplemente ahí te dejo la calculadora que le creé dentro de mi sitio web. Y lo mismo para el ROI, ¿ya? Con eso ahí para que le puedas sacar provecho. Y bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.